Hola, buenos días. Ya estamos en la última jornada de las Olimpiadas. Quería agradecer mucho la participación de quienes han podido estar viniendo. Y hoy día ya venimos con la última, o sea, con Roxana. Ella es ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, también magíster en informática médica de la misma universidad y con un diploma en seguridad en computación de la Universidad de Chile también. Ella ahora va a realizar una ponencia respecto a la detección del grado de parálisis facial que pueden llegar a tener las personas. Y la gracia de este trabajo, que ahí lo va a explicar bien, es que a través de videos ella va a poder ser capaz de detectar y ver qué herramientas se puede ir modificando y cómo mejorar para que después este proceso se pueda automatizar en el tiempo y facilitando muchas tareas. Roxana, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Voy a poner la presentación y voy a aclarar algunas cosillas. Un minuto. El tema de esta charla se llama validación de un algoritmo de software, o sea, es software para determinar, cuantificar el grado de parálisis facial. Tal como mencionó Amaru, este es mi tema de tesis, fue mi tema de tesis para optar al grado de magíster en informática médica. Y lo importante que hay que mencionar acá, o una de las cosas, es que se basó, lo que se valida es un desarrollo realizado anteriormente por otra persona perteneciente al magíster y que también fue su trabajo de tesis. Entonces, también otra cosa importante, el objetivo de esta presentación es mostrarles a ustedes de qué se trata este trabajo, pero también es importante desde el punto de vista de la gente que desarrolla software, es ver qué tipo de consideraciones hay que tener para el caso de aplicaciones médicas, que no es solamente lo típico que uno hace un desarrollo de software donde uno tiene en una etapa ya final, por ejemplo, todo lo que es testing o QA. En este caso hay que hacer otras cosas que parecieran tener que ver con esto, pero no son necesariamente lo que es testing y QA. Esta evaluación es parecido, pero no igual. Entonces, la tesis que fue del software que fue evaluado fue realizada el año 2017 por Rodrigo Gálvez y y su título era Cuantificación del grado de parálisis facial mediante algoritmos basados en tracking facial. Cuando uno lee la palabra algoritmos basados en tracking facial, lo que está hablando es de software. ¿De qué tipo de software en realidad? Es un software que hace tracking a un video y pone una máscara sobre el rostro de la persona. Mi tesis, que fue la continuación, valida los resultados o la manera en que se determinan estos grados de parálisis. Vamos a ver eso más en detalle. Primero, una descripción del problema o de la patología que estamos revisando. Lo que se trata aquí es de evaluar el grado de parálisis facial unilateral de un solo lado del rostro. Esto puede tener distintas causas, desde desconocidas hasta infecciones, medicamentos, traumas, operaciones, etc. Y desde el punto de vista del individuo que se ve afectado por una parálisis es bastante complicado, bastante complejo y difícil de enfrentar. Desde, por ejemplo, cuando el grado de parálisis es muy grande, es difícil hasta lavarse los dientes, hasta comer, tomar un vaso de agua. Esto es importante, lo estoy mencionando en particular porque, por ejemplo, para una persona con esta patología, el salir a la calle ya es un problema porque tiene un rostro que todo el mundo lo mira raro, es feo, le produce inseguridad y también mucha ansiedad respecto de cuánto va a durar esta patología. Voy a aclarar, esto es importante respecto de por qué sirve una herramienta automatizada. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuántos casos ocurren por cada 100.000 personas? Aproximadamente 20 a 40 casos. Las causas ya las mencioné, pueden ser múltiples y dependiendo del grado de parálisis hay diferentes tratamientos, desde, por ejemplo, acupuntura, masajes, medicamentos, ¿cómo se llama esta cuestión? Bueno, distintos tipos de medicamentos.
casos conocidos, el último como bien conocido de parálisis facial es el de Justin Bieber, que ahí tengo una imagen. Anteriormente George Clooney también sufrió de parálisis facial, Angelina Jolie. Y, por ejemplo, en el Museo de Precolombino de México hay muestras de cerámica donde también se muestra gente con parálisis facial, o sea, esto ha ocurrido siempre. Y justo ayer encontré en internet una de esculturas romanas, donde también uno puede ver un ejemplo de parálisis facial. O sea, esto siempre ocurrió, a lo mejor no con la misma incidencia, pero sí siempre ha estado presente esta patología. Ahora, uno puede hacer el cálculo al revés, es decir, ya uno dice de 20 a 40 casos por cada 100.000 personas. Eso significa que a lo largo de la vida, una de cada 60, entre 50 y 60 personas puede sufrir de este problema. ¿Ya? Entonces, es algo que se da. ¿Cómo se evalúa el grado de parálisis facial? O sea, hay dos grandes categorías. Hablamos de las evaluaciones clínicas y las no clínicas. Las clínicas es la que realiza un médico, revisa al paciente y generalmente se basa en una escala. Aquí estoy mostrando una escala que se llama de Sunnybrook, donde hay una serie de condiciones bajo las cuales uno determina el grado de parálisis. La no clínica es la que se apoya en soporte computacional. Y dentro de las ventajas respecto de las clínicas es que busca entregar una medida que sea más precisa, más objetiva. La desventaja es que puede ser bastante más complejo. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo a una persona que le ponen unos componentes, o sea, unos medidores, y se requiere de una instalación, es más complejo hacerlo. Por otro lado, la evaluación clínica es es más fácil de usar, pero tiene asociado un mayor grado de subjetividad. Sigo. Entonces, para el caso de la tesis, de la primera tesis en la que yo trabajé y la anterior, se utilizó una escala que es ampliamente utilizada, que se conoce como escala clínica de House-Brackmann y que consta de 6 categorías. Entonces, por ejemplo, si uno mira en esta lámina, tengo enmarcado en rojo, donde dice el grado 3, que se define como disfunción moderada, respecto del movimiento de la frente, dice leve movimiento. Leve movimiento es algo bien subjetivo. ¿Qué significa leve? Entonces, esto es lo que busca de alguna manera una herramienta automatizada objetivar. Bueno, cuando aquí, se me olvidó decirlo, para medir el grado de parálisis facial, lo que uno le pide al paciente es que ejecute una serie de gestos de manera simétrica, es decir, que trate de hacer lo mismo, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, y se compara la movilidad de un lado con respecto a otro. Eh, ya. Después voy a aclarar cuáles son los gestos que están en cuestión, que se usan para esto. Entonces, y lo otro importante acá, lo que aquí con esta escala de House-Brackmann, esta escala inicialmente usada, uno determina respecto de un paciente el grado de 1 a 6, es una evaluación global de la inmovilidad, la falta de movilidad de un lado del rostro con respecto del otro, global. Entonces ya dijimos que la motivación para buscar herramientas automatizadas es la subjetividad. Y ¿por qué también es importante determinar el grado de parálisis? Y aquí voy a volver al problema del paciente. Hay dos motivos. O sea, el grado de parálisis, por un lado, me va a determinar el tipo de tratamiento que tengo que seguir, esto lo saben los médicos, ellos son los expertos en eso, y también desde el punto de vista del paciente, porque hay mucha ansiedad respecto de cuánto se va a demorar la persona en recuperarse. Una persona se puede recuperar desde semanas hasta años en esto. Puede estar años esperando volver a recuperar totalmente su movilidad y en ciertos casos no la recupera nunca. Entonces, el poder decir, de evaluar correctamente, va a servir para ser franco con el paciente y decirle, mira, en tu caso, como es una parálisis severa, te vas a demorar más, se puede demorar años y tu recuperación a lo mejor no es total. Bien fome ese diagnóstico, pero bueno. Ok, en el trabajo previo de Rodrigo Gálvez, lo que él hizo fue tomar un software inicial de seguimiento de tracking facial, lo adecuó para poder manejar asimetría desde un lado y con respecto al otro, y después de eso procesó y calculó unos indicadores, unas medidas de movilidad de un lado con respecto a otro. Una vez obtenía esas medidas, aplicó un algoritmo para determinar el grado de parálisis. Ese algoritmo se basó entonces en un árbol de decisión
Y a partir del tracking facial, él calculó indicadores para medir el grado de asimetría. Entonces vamos a llamar a eso cálculo de indicadores de grado de simetría, y esos son los predictores en realidad que vamos a usar después. El asunto con esta tesis es que por el tamaño de la muestra, como era muy pequeña, se disponía solamente de 3 pacientes, los resultados obtenidos, aunque fueron satisfactorios, no pueden ser concluyentes. Y por otro lado, también al construir el árbol de decisión a partir de una muestra tan pequeña, lo que puede haber ocurrido es que puede haber un overfitting de los datos. Aquí al lado voy a mostrar un ejemplo de una persona con parálisis facial ejecutando una serie de gestos que no son necesariamente los que utilizan los médicos acá para la escala de House-Brightman, pero va a dar alguna idea. O sea, aquí la vamos a ver, ahí está cerrando el ojo, como ven esta persona trata de cerrar el ojo en un lado del ojo y el otro no puede. Después está tratando de tirar un beso, también uno ve la asimetría, está tratando de parpadear un ojo que definitivamente no cierra, levanta cejas, un lado no se mueve y la boca también se ve chueca, caída. En el segundo video vamos a ver cómo también a un video de internet se le superpuso esta máscara del modelo deformable que mencionamos anterior de tracking facial. Este trabajo, a ver, vamos a ver. Este trabajo de poner la máscara es bien manual en el caso de este software. Se utiliza el software y se pone una máscara inicial y sobre esa se hace el seguimiento del video. El video además hay que pasarlo a frames, o sea, hay un trabajo bastante manual entre medio. Ahí se ve también, y en el segundo video, si pueden observar, no sé si se alcanza a ver bien, el seguimiento de la zona ocular es bastante malo, no hay un tracking adecuado de la zona ocular. Ahí la persona está haciendo varios gestos similares a los anteriores, no son exactamente los mismos. Vamos a esperar que termine. Voy a visitar por acá. Ya. Ok, entonces el tracking, el algoritmo de tracking lo que entrega son datos para calcular niveles de simetría, que son indicadores o predictores que nos van a servir para determinar el grado de parálisis facial de la persona. Ahora pasamos a mi trabajo. Lo que buscó mi trabajo fue, uy, dice ahí el algoritmo está con dos ojos, es determinar si con las herramientas desarrolladas en la tesis anterior se tiene un grado de exactitud mejor o igual al que efectúan profesionales de la salud. Está mal escrita la palabra algoritmo. Para poder validar esta hipótesis, lo que fue necesario fue armar una base de datos, bases de videos. Luego, para poder validarla, se entrenó con algoritmos de Machine Learning. Vamos a también aclarar bien de qué se trata eso. Y adicionalmente, fue necesario definir protocolos para poder solicitar al paciente realizar la evaluación de la parálisis facial. ¿Ya? A esto me refiero con que en un desarrollo de software asociado al área médica, no solamente uno tiene que ver el software, sino que hay una serie de factores adicionales que considerar, desde los datos que uno va a utilizar, por ejemplo, en este caso, las personas que uno quiere evaluar a partir de las cuales quiere obtener los videos, hasta los permisos, las autorizaciones que uno puede requerir para poder, los protocolos, los consentimientos de los pacientes. Y por otro lado, la evaluación del software que uno está haciendo, qué herramientas, por ejemplo, herramientas estadísticas para poder validar los resultados. Entonces, aquí también voy a mencionar inmediatamente qué es lo que se quería hacer inicialmente, que era, se contactó, se trabajó con un grupo médico que tiene una base de pacientes y la idea era poder grabar a esos pacientes. Pero vino la pandemia y ya no se pudo contar con los pacientes. Entonces se evaluaron varias alternativas como ir a grabar a las personas al hogar, grabar a las personas a través de una sesión de Zoom, también se hicieron pruebas de eso, y finalmente, aunque esas pruebas resultaron favorables, no fue posible contactar a las personas. Entonces, lo que hubo que hacer fue rescatar de internet videos disponibles. Gracias a que en la actualidad la gente comparte bastante información, y en particular pacientes con patologías asociadas
parálisis facial, se pudo rescatar una base, se rescataron en total 45 videos de internet de distinta calidad, algunos mejores o peores. El problema es que no necesariamente todos estos videos las personas realizaban todos los gestos necesarios para evaluar adecuadamente el grado de parálisis facial. Entonces aquí, objetivo primero fue la obtención de los videos. Como les conté, no se pudo grabar directamente a los pacientes y lo que hubo que hacer para poder evaluar este software fue probar con videos obtenidos de internet. El de arriba también es un video obtenido de internet, lo vamos a ver. Es un rostro que se ve bastante claro, se ve muy clara la cara, como para hacer un fácil seguimiento, tracking del rostro. El poder hacer el tracking del rostro requiere de ciertas características, que el video tenga la luz adecuada, que el rostro de la persona esté despejado, que la posición de la cara sea la adecuada, que la persona no se la persona ejecute los gestos, pero no mueva el rostro, la cabeza, ¿ya? Entonces este cumple bastante bien con eso. Aquí la vamos a ver a esta niña bonita, con un grado de parálisis más o menos. También se ve, tiene I'm así getting some movement back in my mouth. ahí está hablando, salió un poco el video en inglés. Y el video de abajo es de otra persona también con parálisis facial que habla mucho, ejecuta hartos gestos, pero mueve mucho la cara. Es un video bastante malo, pero también lo voy a mostrar para ver la complejidad que hubo para Hallo poder miteinander. rescatar estos Heute ist so videos. ein spezieller Tag für mich. Und Es bien zwar largo este video. startet das Ja-Festival der Lebensfreude. Ich werde dir etwas mega Cooles zeigen, weil es gibt eine lässige Variante, wie du den Überblick kannst schalten über alle Festivals, die im ganzen Juli stattfinden. Ich gebe dir gerade noch einen Bildschirm. Listo, para los que saben alemán, espero que hayan entendido lo que dijo. Yo no. Ok, entonces se obtuvieron de los 45 videos extraídos, 30 eran un poquito más adecuados, eran los mejores. Y aquí lo que hubo que hacer, y esto también es interesante, el grupo médico, o los médicos, en vez de evaluar de manera presencial, se les solicitó evaluar también el video. Ellos, en general, lo que hacen es, en este grupo médico, que es el de cabeza y cuello, no evalúan un valor general usando la escala de House-Bachmann, sino que la usan por zonas. Evalúan el grado de parálisis de la frente, la zona ocular, labio superior y labio inferior. Entonces, por cada video, cada médico realizó 4 evaluaciones. Para registrar la evaluación de los médicos, lo que se hizo fue construir un formulario que incluía los videos y un formulario de Google Forms, por si acaso. Y se le pidió evaluar de escala 1 a 6 cada una de las zonas. También, para efectos de poder medir y objetivar un poco la calidad de los videos, se le preguntó respecto al grado de certeza de su evaluación y si había algunos comentarios. Ya. Dentro, a ver, una cosita. Voy a poner el siguiente mejor primero. Entonces, respecto de las respuestas de los médicos a las evaluaciones, la certeza con que evaluaron es bastante alta, de un promedio de 4,27, y solo 7 videos fueron evaluados con menor certeza, y en general los comentarios fueron que estos videos rescatados de internet faltaban ciertos gestos para evaluar, o que, por ejemplo, en algunos casos la cara no estaba totalmente despejada, la calidad del video era mala. ¿Ya? Ahora, respecto de los resultados, también se hizo un análisis previo a lo que es el análisis con Machine Learning. Se vio, se analizó la distribución de las evaluaciones de los médicos. Es que este es el histograma del lado izquierdo de la pantalla, y aquí lo que uno hubiese querido es tener por cada una de las 6 categorías de House-Bachmann el mismo número de videos, con el mismo número de casos evaluados con eso. Entonces, lo que uno debería haber hecho acá es obtener más videos para tratar de que fuera más parejo. Ahora, el gráfico del lado derecho, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero lo que uno tiene acá es, para distintas zonas del rostro, la evaluación House-Bachmann realizada por el médico para los 30 casos y cómo se distribuye. Entonces, lo que uno observa
en este gráfico que contiene mucha información, es que efectivamente hay hay una relación entre el indicador de simetría, que es el eje Y de estas cosas, y el grado de parálisis. Entonces, a mayor simetría, uno observa un grado de parálisis menor. Por ejemplo, me voy a ir al primer cuadrito. No sé si se alcanza a ver la flecha. Para para una evaluación Haus-Brackmann 1, yo tengo un grado de simetría, es decir, 1 es que es casi que no tiene asimetría, tengo un nivel de simetría de acuerdo a la métrica definida en la tesis anterior alto, y todas estas se ven que van decrecientes. Entonces, esto muestra que la información obtenida por un lado, por la evaluación de los médicos versus los indicadores de simetría definidos en la tesis anterior, muestran una relación inversa y se ve razonable. Ahora el asunto es ver cómo los algoritmos de Machine Learning son capaces de utilizar esta información y poder predecir de manera adecuada ciertos casos. Ese es el asunto. Los nombres no nos interesan, pero lo importante es eso. O sea, en una tesis anterior se definieron métricas o indicadores de simetría para determinar un grado de parálisis facial, y por otro lado uno tiene la evaluación de los médicos y efectivamente se observa una relación inversa. A mayor nivel de simetría, menor grado de parálisis. Y el asunto es si es lo suficientemente relevante como para poder, significativa como para poder decir que se puede utilizar una herramienta automática para evaluar el grado de parálisis. Ok, esto ya lo vimos. Entonces, ahora, ¿dónde interviene cómo se evaluó el grado, la calidad del software anterior? Dijimos que en el trabajo anterior se parte de a partir de un video, se aplica un algoritmo de tracking, a partir de ese algoritmo de tracking se construyen medidas o indicadores para calcular niveles de simetría. Con esos niveles de simetría, son 7 indicadores, 7 predictores en realidad, se entrena a los algoritmos, se entrena utilizando Machine Learning, y eso se compara con los datos, con las evaluaciones médicas. ¿Ya? Entonces, lo que está en rojo es lo utilizado o lo que hubo que modificar a partir de donde se obtienen los datos para evaluar el software anterior. Entonces, para entrenar los algoritmos de clasificación se consideraron, por un lado, las evaluaciones Haus-Brackmann de los médicos, que tienen 4 zonas. Se consideraron 7 indicadores de niveles de simetría, que son los provistos en la tesis anterior, y se utilizaron datos para entrenamiento y testing. Se utilizaron 6 algoritmos de clasificación de Machine Learning, y además se probaron distintas divisiones. Primero se dividió en 6 categorías y luego se agruparon en 3 y en 2. ¿Por qué? Porque se espera, y es más o menos razonable, que si yo agrupo el menor número de categorías voy a ser más preciso. Por ejemplo, si yo digo el grado de parálisis va de 1 a 6 y tengo la escala de Haus-Brackmann para determinarlo, voy a tener y tengo los criterios para determinar si es 1 a 6, es más difícil poder clasificar que si divido en 3 grupos, grado de parálisis, por ejemplo, alto, medio, bajo, o si divido en 2 grupos, grado de parálisis bajo o alto. Entonces, con este trabajo con esto para ver cómo se comportaba el Machine Learning con respecto a esto. Ok. Para poder evaluar también necesitamos estadísticos. Se utilizaron 3 estadísticos. Para efectos de esta presentación solamente voy a hablar de los primeros. Uno, que es el nivel de concordancia, es decir, cuánto coinciden las evaluaciones entre médicos respecto de una evaluación estándar o respecto de ellos mismos. Una evaluación estándar vendría a ser un gold standard. Otro, cuánto coincide la evaluación que hace, la predicción que hace Machine Learning. Machine Learning viene a ser como un médico más. Y también se mide, respecto de esa concordancia, hay un siguiente indicador que se usa bastante en medicina que se llama capa de Cohen y que mide la fuerza de la concordancia. ¿Ya? Entonces, lo que trata de medir aquí, este segundo indicador, lo que mide es cuál es la probabilidad de que uno le achunte por azar. Entonces, aquí el problema es que cuando uno tiene 2 categorías, por ejemplo, grado de parálisis alto o bajo, se castiga mucho
si hay coincidencias, y en realidad en el caso de una escala Gauss-Bradman, el azar, no hay tanta coincidencia, porque en realidad es muy fácil distinguir si es alto o bajo. Entonces, este indicador para este caso no es muy adecuado. El tercer indicador tiene que ver con cuánto se desvían en general las evaluaciones de un médico con respecto a otro. Y ahí es el tercero, pero no voy a entrar en mayor detalle con respecto a ese. Entonces, el coeficiente kappa tiene ciertos rangos donde uno dice que hay un nivel de concordancia bajo o alto, y también hay una fórmula para calcular la dispersión. Esto es interesante. O sea, ¿por qué lo estoy mostrando esto? Es porque cuando uno va a evaluar una herramienta, tiene que tener indicadores adecuados. Estos fueron los adecuados. Para otro software a lo mejor serán otros, o para otra herramienta cambiarlo. O sea, ahí hay que ir viendo, caso a caso. Entonces, respecto de los resultados acá, lo que se obtuvo es que los niveles de concordancia fueron mejores, es decir, la evaluación entre los médicos respecto que la predicción de Machine Learning. Y aquí se utilizó una evaluación promedio que fue calculada como un gold standard, que fue calculada en base al promedio de los resultados de las evaluaciones de los médicos, por lo tanto hay un sesgo. Aquí lo que uno observa es que la evaluación de los médicos sería un poquito mejor que la evaluación de Machine Learning, pero hay un sesgo, entonces tampoco es tan superior como para decir que es mucho, mucho mejor y descartar la otra. ¿Ya? Respecto de, ahora vamos a cambiar de tema, esos son los resultados estadísticos. Respecto de los protocolos, inicialmente se desarrolló un primer protocolo para ser aplicado a la consulta médica, y luego, producto de la pandemia, hubo que desarrollar uno segundo para poder ser aplicado en el hogar del paciente. Estos protocolos, ¿qué es lo que hacen? Definen criterios de quiénes son los pacientes que puedan optar a ser grabados. Entonces, en particular, por ejemplo, un paciente a considerar es uno que pueda entender y seguir las instrucciones. Como resultado de esto, se generó un formulario y también se especificaron las instrucciones para la grabación del video y la serie de gestos que se deben ejecutar para que el video tenga la información rica y necesaria. Entonces, veamos, en el flujo actual, el paciente acude a la consulta, se evalúa en base a la escala de Gauss-Bradman y se tabula esto. En el flujo modificado en la consulta, el paciente acude a la consulta, se le pide el consentimiento para ser grabado, y aquí no cambia mucho. Hay una persona que graba, o el mismo médico que puede grabar con el celular o una cámara especial, da lo mismo. Y dentro de las cosas que hay que considerar es también la privacidad y manejo de los datos y de los videos. En el segundo caso, lo mismo, el flujo actual va a la consulta y se evalúa según la escala de Gauss-Bradman. En el flujo modificado, se contacta al cliente telefónicamente y se le pregunta si desea participar. Si el paciente desea participar, se le pregunta cómo desea dar el consentimiento, si por escrito o puede ser también vía correo electrónico o una grabación por teléfono. Ahí él indica cómo lo quiere. Luego se le envía las instrucciones de cómo tiene que grabarse con su celular. Se le manda un video también si quiere, y el paciente puede efectuar su grabación en su casa de acuerdo a estas instrucciones. Una vez hecha la grabación, se la envía al médico y para ser luego evaluada. Evaluada como, por un lado, por el software de tracking facial y por otro lado, por el mismo médico. Ok, el formulario de consentimiento, aquí lo voy a mostrar levemente porque, para que veamos de qué se trata. O sea, se explica de qué se trata el proyecto, se invita al paciente a participar, se entrega una introducción, se indica de qué se trata el procedimiento. Entonces, por ejemplo, en este dice, esta actividad no introduce ningún cambio en la técnica quirúrgica, no hay acá en este caso, como tampoco en el tratamiento ofrecido por su médico. Las grabaciones se realizan en el hogar o con un teléfono celular. Puede grabarse uno mismo o otra persona. No hay riesgos, etcétera. Beneficios: hay un aporte para este estudio, no hay compensación,
se explica el grado de confidencialidad, etc. Entonces, para cada proyecto en que uno quiera tener pacientes participando, se deben generar estos formularios de consentimiento. Este es para el caso remoto, o sea, que se graba en la casa, también hay uno para el caso en que acuda a la consulta. Entonces, algunas cosas que considera este protocolo para cómo debe ser grabado: el lente de la cámara celular debe estar a la altura de los ojos, rostro despejado, luz adecuada, que no haya mucha información atrás, o sea, ojalá una pared blanca atrás. Paciente debe tener la cabeza fija, ya lo había mencionado antes, y dentro de los gestos a ejecutar se le pide al paciente levantar las cejas, cerrar los ojos, arriscar la nariz, mostrar todos los dientes, tirar un beso. Con eso uno puede medir la asimetría de un lado con respecto a otro. En esta diapositiva lo que se observa es un caso real, que fue las últimas pruebas que se hicieron. No tengo el video porque hay que tapar los rostros de las personas involucradas, pero lo interesante es que aquí el doctor lo que hizo, el médico lo que hizo fue varió un poquito el protocolo, le fue diciendo directamente a la paciente los gestos a ejecutar para que no se los tuviera que aprender, la fue guiando y fue grabando esto. Él lo grabó. También esa es otra alternativa. Ok, entonces, como resultado de esto, ¿qué se pudo observar? Respecto de los videos o la base de datos, los videos de Internet no son lo más adecuado porque son muy heterogéneos en su calidad, en el contenido, en los gestos que hay. El número de la muestra de los 30 videos es levemente superior al mínimo. Para esto tenemos que considerar, por ejemplo, que en el caso de Machine Learning tenemos que hacer una partición del número de los videos tanto para training como para evaluación, para predicción, y dentro de los de entrenamiento también se tiene que volver a hacer lo mismo. Entonces uno necesita al menos 3 o 4 videos por categoría. Y, y considerando las métricas para evaluar, también uno debe aumentar más el número de videos. Respecto del cuestionario, se demostró que era bastante fácil uso, pero toma bastante tiempo. Entonces, cada uno de los médicos evaluadores, que fueron 4, se tomaron 1 hora y media en evaluar los 30 videos aproximadamente. Esto es costoso desde el punto de vista médico. Respecto del entrenamiento de los algoritmos automáticos con Machine Learning, el nivel de concordancia entre los médicos es inferior al nivel de concordancia respecto de una evaluación promedio. Eso es más o menos obvio. Esa fue la métrica, el gold standard que se utilizó. Y la exactitud, o sea, la concordancia, voy a usar una sola palabra, aumenta al disminuir el número de categorías. ¿Ya? Estos fueron resultados de la tesis. Aquí es importante también dentro de indicar cuáles son los problemas que se encontraron, las limitantes. Entonces, uno de los problemas fue no contar con grabaciones adecuadas específicamente para esto, o sea, pacientes reales, no de Internet, son personas con parálisis la de Internet, pero no cercanos, o sea, que uno pueda tener mayor información. Y el otro es que este algoritmo de tracking facial no es el adecuado para la zona ocular, y la zona ocular es una zona muy rica en información. Entonces, lo que uno desearía es contar con un algoritmo de tracking facial, futuros trabajos que hagan un buen seguimiento de la zona ocular. Lo otro es aumentar el tamaño de la muestra y también obtener un número de valores mayores para poder conseguir un gold standard más adecuado. Eh, Respecto de los protocolos de evaluación, voy a tomar un poquito de agua. De los protocolos de evaluación se estima que en la consulta se aumenta más o menos en 10 minutos la demora al tener que grabar. Existe la factibilidad de aplicación del uso de una grabación remota. Ahora, otro beneficio de contar con un protocolo de evaluación remota, se puede hacer. De hecho lo vimos que los médicos lo hicieron, pero aquí hay que hacer otros estudios adicionales, y que es otro tema de investigación, que es comparar los resultados de una evaluación en vivo y en directo, que es tridimensional, versus una evaluación médica hecha a partir de un video que es bidimensional. Y hay una referencia a un paper que lo menciona. Aquí habría que hacer lo mismo también. No es del alcance de lo que fue esta tesis, pero sí, si uno pretende evaluar
remotamente a las personas para todo lo que es telemedicina, no debería ser estudios de este estilo. Entonces, como conclusión, sí se acepta la hipótesis planteada, más que nada porque no se puede afirmar que sea muy superior la evaluación clínica versus la evaluación no clínica. El protocolo de evaluación remota es factible, videos recientes, y los beneficios van más allá de lo que pueda reportar el disponer de una herramienta automatizada. Por otro lado, el contar con una base de datos de video, además de ser útil para lo que puedan ser futuras investigaciones, también sirve para el tema de entrenar a los médicos. Y el modelo utilizado eh, para lo que es para el desarrollo de un software de evaluación de parálisis facial es flexible frente a modificaciones. ¿Por qué? Porque uno puede modificar las métricas, puede modificar los algoritmos de ML a utilizar, etc. Entonces, dentro de las conclusiones, lo que se consideró es que es importante ver el tracking facial, dar solución a las limitantes, por ejemplo, el tema de los videos, y hay otros temas asociados propios de la enfermedad que tienen que ver con movimientos involuntarios. No lo voy a mencionar. Listo, con eso estamos finalizados. Quedo abierta a las consultas y vamos, ahí estamos, ya. Me pasé un ¿Me poquito del tiempo. escucho? Sí, no, está bien, perfecto. Ya, Roxana, Espero se haya aquí entendido, Francisco. hay unas partes bastante técnicas, pero espero se haya entendido la idea general pero particularmente lo que me interesa es que se vea que no es solamente un desarrollo de software o evaluar un desarrollo de software, sino que hay todo un entorno que considerar. Ese es el asunto. Sí, no, perfecto. Yo, bueno, en mi caso lo entendí súper bien. Así que esperemos que el resto también. Bueno, igual hay preguntas Porque aquí, Amaru está así trabajando en que... continuación de este tema. Eso trampa. Ya, bueno, ¿a qué te refieres con overfitting? Pregunta Francisco Llorio. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú usas los datos, cuando tienes un conjunto de datos muy pequeño sobre el cual ajustar parámetros, en este caso un árbol de decisión, lo que pasa es que puedes sobreajustar los datos y hacer que te calcen. Entonces tú dices, mi modelo, mis niveles de corte, en realidad, es que niveles de corte para determinar el grado de simetría, los ajusto de acuerdo a los datos. Por ejemplo, eh, a ver, la palabra más exacta es sobreajuste. Tengo 3 datos, entonces yo digo, el paciente 1 tiene un grado de parálisis 6, el paciente 2 tiene un grado de parálisis 3 y el paciente 3 tiene un grado de parálisis 1, al revés. Este paciente me entregó niveles de simetría XXX. Yo hago mi árbol de decisión a mano para que me calce y me dé los resultados que yo quiero. Eso es un overfitting, un sobreajuste. Y ese es el problema que podría haber ocurrido con el árbol de decisión utilizado o calculado a partir de una muestra tan pequeña de datos como fueron 9 casos en total. 6 de Internet y 3 evaluados. Perfecto. Diana López nos pregunta, ¿por qué no se aplicó un modelo de RNN, de redes neuronales? Se podría haber aplicado, también se podría haber hecho. Ahí es interesante la pregunta, Diana, porque lo que podrías haber hecho en la parte de evaluación de los algoritmos, reemplazar ML por redes neuronales, podrías haber hecho ahí. O lo que tú quieras, en realidad. Esa es la flexibilidad que permite un modelo como el que presentamos para evaluar, eh, para esta evaluación. Perfecto. También Paulina Aguilera pregunta, ¿qué se podría mejorar dentro del proceso de evaluación para que este sea más efectivo? Bueno, lo dijiste al final, pero no sé si Sí, tendrá sí. Primero, alguna... aumentar el número de casos y de otro, obtener grabaciones más adecuadas. Eso de todas maneras. ¿Sabes? Esas son como las dos cosas principales. Grabaciones donde los pacientes efectivamente ejecuten los gestos que se necesitan, porque tal como ustedes vieron en los videos que mostré, los gestos, los pacientes gesticulan mucho de manera que trata de ser simétrica, pero no es necesariamente el conjunto de gestos adecuado para una evaluación adecuada, valga la redundancia. Ahí quedó una conexión junto con lo que estabas diciendo, porque preguntan, ¿cuáles son los gestos importantes para dar el valor del resultado? Lo Ya, los pregunta voy a hacer Liliana. yo. Levantar las cejas, ¿ya? Acá. Entonces una persona... Ah, ahí te voy a contar una cosa que no había explicado antes. Levantar las cejas, cerrar los ojos, arriscar la nariz,
a mostrar los dientes, no vamos a mostrar mucho que son muy feos mis dientes, pero bueno, hacia los lados. Y con eso lo que uno busca es ver la asimetría en esta zona de acá, en la zona frontal de la frente, la asimetría en la zona ocular, la asimetría en la zona labio superior y la asimetría en la zona labio inferior. Lo que yo no mencioné y que es bien interesante es que en la tesis, la primera tesis, y lo que hace el tracking facial es medir velocidades, no puntos, no posiciones, porque uno podría, el rostro no es asimétrico, entonces si yo levanto las cejas y lo que veo es esta posición acá y esta de acá y la comparo, el rostro no es simétrico, así que esta siempre puede mi rostro estar más abajo que otro. Lo que se hizo en esa tesis fue trabajar con velocidades. Si la persona tiene un grado de asimetría, esto se va a mover, va a tener una velocidad mayor que esta ceja que no se mueve. Velocidad de distancia partido por tiempo, menos desplazamiento acá, en el otro lado. Y con eso se construyeron los indicadores de niveles de simetría. Eso no lo mencioné, pero es interesante. Es un poquito más complejo, pero esa es la base. Excelente. Dice, ¿cuál es el sesgo de medir un paciente por medio de videos o de manera real? Ese es el problema, lo mencioné atrás, eso hay que medirlo, ese es otro estudio y es un tema de investigación, está planteado dentro de las conclusiones como otro tema a analizar. Ya, En mi perfecto. caso, lo que nosotros que esperábamos era medir en consulta versus lo que contiene un video. No es la comparación de medir en video versus consulta, es otro estudio, pero que hay que hacerlo. Y Ya. ese tipo de estudio, yo lo voy a volver a recalcar, es muy importante para todo lo que es telemedicina. Se está aplicando telemedicina, pero debería haber estudios para cada caso que confirmen que se puede realizar. Por ejemplo, una consulta dermatológica, no sé qué pasa en el caso de telemedicina, cómo se puede evaluar, por ejemplo, el revisar lunares. Es un buen ejemplo donde se necesita un buen estudio para ver qué diferencia hay. Y es 3D versus 2D, nuevamente. Ahí Excelente. en la presentación hay referencias respecto a estudios al respecto de lo que se requiere. Y en todos estos casos sí se necesitan más estudios. Ya. Y finalmente, Francisco Valdenegro nos pregunta, si se aumenta la cantidad de videos, independiente que estos no tengan la misma proporción de los diferentes grados, ¿mejoraría la evaluación o no? Tienes que tener un mínimo por categoría, va a depender del número de categorías. Lo ideal es que tengas una distribución pareja, pero sí, mejoraría, de todas maneras, pero tienes que tener un mínimo por categoría. Independiente que la distribución de cantidad de casos Aunque sea sea más desordenada, dispareja, sí. Sí, 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 ya. no hay problema con eso. Bueno, eso son todas las preguntas por Roxana. Mil agradecimientos por haber venido y habernos dado tu charla. ¿No? Creo que ha sido súper importante darnos cuenta cómo también el analizar imágenes e ir entendiendo los datos que hay detrás de esto nos permitirían ir mejorando también las cosas en salud. Así que muy, muy agradecido. No, gracias a ustedes por permitirme participar y bueno, esto es bonito porque de nuevo porque tiene altas componentes, tiene la parte estadística, el entorno, etcétera, la obtención de los datos, etcétera. Gracias a Sí, ustedes, muchas gracias. muchas gracias, Roxana. Estuvo muy buena la presentación. Disculpa que te interrumpa, Maru. Gracias. Sí, Tania. Y gracias, Maru, por la moderación. Ahora vamos a pasar con otra presentación. No sé si Julio está listo. Por ahí lo vi. Por ahí estaba Julio. Aquí está Julio. Está perfecto. Ahí está. ¿Cómo estáis, Julio? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Diana? Bien. Todo Qué bien, bueno. todo bien. Excelente. Creo que te perdí un poquito. No sé si es tu conexión o soy yo. Yo parece, ¿o no? ¿Se me escucha bien? Ahí, ¿se escucha? Yo te escucho, pero medio cortado. Ah, puede ser. Sí, es que no estoy con buena señal. Sí, Diana, la escuchamos, pero medio cortado y la señal se la queda mucho. Si gusta, puede apagar la cámara y la voz se va a escuchar perfecta. Ya, vamos. Perdona, Julio, por esto, pero ¿se escucha mejor? No, sí, sí te escucho. Ya, súper. Si quieres, cuando quieras, comparte para probar bien la PPT. Ya.
y revisamos bien que esté todo bien antes de comenzar. Me adelantamos un poco. Sí, bueno, así me alargo un poquito. Sí, pues no, obvio. O sea, bueno, todas las charlas han sido súper entretenidas, súper buenas. He tenido diferentes como temas. Esta eh, tiene directa relación, yo creo, con la sociedad en sí, po. Cómo detectar, en el fondo, a través de imágenes, ciertas enfermedades, es todo un movimiento. Hay hartos estudios de por medio, bueno, recién vimos lo de parálisis facial. Así que nada, esperamos una buena charla. Pero antes de eso, te voy a presentar. No hay Y problema. bueno, como ven, acá está Julio Sotelo, profesor adjunto de la Universidad de Valparaíso. Él es PhD en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y como sale ahí en el título, va a presentarnos el análisis de datos en imágenes médicas, cuáles son sus beneficios. Así que todo tuyo el escenario, Julio. Muchas Éxito. gracias, Diana, por la invitación también y por introducirme a esta presentación. Bueno, creo que todavía estamos en la mañana todavía, así que buenos días a todos acá presentes. Bueno, Diana ya presentó el título. Yo soy profesor adjunto de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad del Paraíso, y voy a hablarle hoy en día acerca de imágenes médicas principalmente. Vamos a ver algunos conceptos de imágenes médicas y después la idea es hablarle acerca de algunos de los proyectos que tengo andando en esta área, ¿sí? Y todo relacionado a datos. Entonces, un poco una descripción para presentarme yo ante ustedes. Soy profesor adjunto de la escuela, también soy investigador asociado a distintos otros proyectos y centros de investigación. Tenemos un Instituto Milenio, iHealth, que está en la Universidad Católica, también lidera este instituto. Y también pertenezco a otros centros de investigación en imágenes médicas principalmente. Soy ingeniero civil biomédico de profesión, no soy eléctrico, pero hice mi doctorado en eléctrica. Y también tengo un par de magíster en ingeniería eléctrica y en data science ahora último. Mis proyectos, un poco los que están andando, tenemos un fondo de equipo, un fondo de FIDEA y un fondo de iniciación, más este Instituto Milenio que forma parte como investigador adjunto. Y el tema del cual vamos a hablar principalmente son datos. O sea, una de las cosas que tenemos que saber es qué entendemos por datos. Los datos corresponden principalmente a información sin procesar y desorganizada que necesitan ser procesados principalmente. Y los datos pueden ser algo simple y aparentemente aleatorio e inútil hasta que se organizan. Y de esta forma se puede extraer información útil que nos va a servir para poder generar conocimiento. Por eso esta diapositiva o esta lámina es bastante importante, en donde tenemos los datos al lado izquierdo, la información, una vez que esos datos fueron estructurados y se extrajo información, y tenemos también la generación de conocimiento, que es la parte más importante de cuando analizamos datos. Para la gente que se dedica a temas de ciencia de datos, el raw data o los datos crudos es lo que ustedes están viendo en la parte superior izquierda. O sea, tenemos datos muy desorganizados. Si nosotros lo organizamos en una especie de tabla, vamos a llegar a algo como a la parte inferior derecha. Y de esta tabla nosotros podríamos pensar qué podemos hacer. Y una de las cosas principales que hacemos es hacer un análisis estadístico descriptivo. Por ejemplo, podemos tomar 4 columnas de esta tabla y poder analizar, por ejemplo, el histograma y cómo se relacionan las variables para ver si tienen alguna relación lineal, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, uno puede pensar esto y en las imágenes también vamos a tener datos, ¿ya? Al igual que la ciencia de datos, que trabajamos con tablas, en las imágenes trabajamos con matrices. En vez de tener una sola columna, ahora tenemos 2 dimensiones, ¿no? O podemos tener 3 dimensiones o 4 dimensiones, como se lo voy a explicar más. Entonces, ¿cómo se relacionan los datos con las imágenes médicas? Es una pregunta bastante importante que tenemos que hacernos, y ahora voy a escribir brevemente qué contiene una imagen médica, porque no es solamente un píxel o un valor de píxel, sino que las imágenes médicas están representadas, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, por 2 ejes, ¿ya? Tenemos una imagen 2D, ¿ya? Donde tenemos un eje Y que va a corresponder a las columnas y un eje X que va a corresponder a las filas.
estos ejes cambian con respecto a lo que uno normalmente conoce, que pone el eje X en el eje horizontal y el eje Y en el eje vertical. La imagen está al revés, ¿ya? Y corresponde a una especie de mapa, ¿ya? Donde tenemos valores, y estos valores son valores enteros, ¿ya? Enteros positivos, principalmente porque tienen que estar almacenados una cierta cantidad de bits, ¿ya? Pero no solamente tienen dos dimensiones, sino que también tienen una tercera dimensión, porque cada imagen tiene un espesor de corte asociado. Por ejemplo, tenemos imágenes de CT, PET-CT, imágenes de resonancia que tienen un espesor de corte, pero las imágenes de rayo X no tienen un espesor de corte asociado, porque es una imagen plana, 2D, es una proyección, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de imágenes 2D, como las de los rayos X, podemos hablar de píxeles, pero cuando hablamos de imágenes 3D, como resonancia, PET, CT, tenemos que hablar de imágenes o voxel, ¿ya? El tamaño de voxel. Entonces, el procesamiento digital de estas imágenes médicas se refiere al tratamiento que recibe una imagen médica en un computador principal. Y podemos analizar datos de esta imagen. Si vemos los valores que tienen las imágenes, ustedes pueden ver que cada cuadradito que estoy mostrando ahí en pantalla contiene ciertos datos, ¿no? Al igual que el Excel que mostré anteriormente, que eran datos estructurados, acá también podríamos considerarlo como si fuese una tabla, ¿ya? En donde tenemos columnas, tenemos filas, con datos, por lo tanto pueden ser analizados, ¿ya? Y todas las técnicas de Machine Learning, redes neuronales que utilizan hoy en día, o Deep Learning, básicamente lo que hacen es utilizar las propiedades de estos datos, ¿ya? Y hacer redes convolucionales y un montón de cosas para poder extraer información, ¿no? Pero no solamente los datos son importantes en imágenes médicas, porque también tenemos que un parámetro que son las coordenadas de la imagen, ¿ya? Cada punto dentro de este espacio 2D o 3D, dependiendo del tipo de imagen que estemos analizando, tiene una coordenada asociada en el espacio, ¿ya? O la posición del píxel. Y esta coordenada que ustedes están viendo ahí en pantalla, inicialmente la podemos llamar coordenada en el espacio de la imagen, ¿ya? Entonces tenemos que acá en el eje Z tenemos que este corte, el corte 45, y en el eje Y ustedes pueden ver cómo van variando las coordenadas. Pero estas son coordenadas del espacio de la imagen, o sea, no tenemos el valor real. Pero en imágenes médicas también podemos contar con el valor real porque tenemos un tamaño de píxel y tenemos también un espesor de corte. Por lo tanto, nosotros podemos contar con ese valor real y poder hacer operaciones también dependiendo de las dimensiones que tenga la imagen en el espacio real, ¿ya? No en el espacio de la imagen. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas técnicas de adquisición, como tomografía computarizada o resonancia magnética, entre otras, el espesor de corte, por lo general, es más ancho que el tamaño de píxel. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en el espacio de la imagen, nuestra imagen en el eje Z se va a ver como achatada, porque no estamos trabajando en las coordenadas reales. Entonces, si aumentamos ahora a la coordenada real en el eje Z, deberíamos ver las dimensiones más o menos reales de la imagen. ¿Okay? Entonces, así nosotros podemos tratar las imágenes como si fueran datos, ¿ya? Como los datos de entrada. Y estos datos de entrada nosotros podremos extraer información útil, podemos hacer estadística descriptiva de una imagen y nos va a entregar información, por ejemplo, de la textura o de la intensidad de los píxeles dentro de esta imagen. Por ejemplo, en el ejemplo que estoy mostrando ahí en pantalla, ustedes pueden ver que las imágenes en la parte superior corresponden a imágenes con distintos contrastes. Entonces, si yo extraigo un parámetro o extraigo solo el histograma, ya que es uno de los parámetros más básicos que se pueden extraer, ustedes pueden ver que el histograma ya nos está entregando bastante información de cómo están distribuidos la información de esos píxeles dentro de la imagen, ¿ya? Esta imagen que es más oscura, su histograma va a estar más sesgado hacia el lado izquierdo, hacia el lado de los ceros. La imagen que es más clara, su histograma va a estar más sesgado hacia el lado derecho, el lado de los valores más altos de intensidad. Y una imagen intermedia, con un gris intermedio, va a estar más centrada, ¿ya? Entonces, eso también nos va a entregar información acerca de qué es lo que está ocurriendo en esta imagen, qué datos contiene, ¿ya? Siempre realizamos los análisis visuales de las imágenes, pero aquí uno se puede plantear una pregunta: si podemos creer ciegamente lo que ve nuestro ojo. Y por algo existen los médicos radiólogos, que son personal bastante entrenado de poder identificar cosas dentro de una imagen, ¿ya? Porque la respuesta a esta pregunta es que no podemos confiar en lo que ven nuestros ojos, ¿bien? Sobre todo cuando estamos trabajando con imágenes en escala de grises, ¿bien? Nuestros ojos son muy buenos discriminando colores, ¿ya? Pero no son buenos discriminando tonalidades de grises, ¿ya? Cuando tenemos solamente una tonalidad. Y eso obviamente tiene que ver con propiedades fisiológicas de la visión, entre otras cosas.
Y uno de los conceptos que me gustaría plantear es el tema de la percepción visual. Ustedes pueden ver aquí que tenemos estas distintas barritas con distintas intensidades de grises, ¿ya? Una puesta al lado de la otra, y lo que nosotros estamos mostrando, si trazamos una línea horizontal dentro de esta imagen, vamos a plotear este perfil, o vamos a mostrar este perfil de intensidad, donde las intensidades van subiendo hacia el lado derecho, y aquí tenemos intensidades menores, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ven nuestros ojos? Nuestros ojos no están viendo esto. Nuestros ojos lo que están viendo esto, porque es muy difícil discriminar cuando hay un cambio brusco de contraste, ¿ya? Entonces, inconscientemente, nuestros ojos tratan de ajustar justo aquí el borde entre dos contrastes distintos, y lo que hace es realzar ese borde, ¿ya? Entonces, ese es un engaño de nuestro sistema visual, tiene que ver con la percepción visual, ¿ya? Entonces, muy malo nuestro sistema visual para poder discriminar intensidades que tienen solamente un canal, o en este caso, un canal de escala de gris, ¿ya? ¿Qué es lo que aquí hay otro ejemplo, cuando le agregamos más barras, ustedes pueden ver que se sigue viendo ese efecto, ¿ya? Entre medio de cada una de estas barritas, en donde tenemos cambios de intensidad bruscos que afectan y nosotros no percibimos de manera adecuada el color de intensidad que corresponde a cada una de esas barras, porque vemos una especie de degradación, ¿ya? ¿Qué pasa si suavizamos eso? Si suavizamos, podemos solucionar este aspecto, ¿ya? Nuestro ojo, como ve ciertas discontinuidades intermedias o cierto gradiente intermedio, nuestro ojo se adapta y empieza a detectar mejor el borde. Entonces ustedes pueden ver que después de una suavización, nosotros podemos efectivamente detectar bien el borde y asumir que ese perfil, si trazamos una línea recta, es muy similar a lo que estamos viendo acá en la parte inferior, ¿sí? Entonces, de a poco nuestro sistema visual y nuestra percepción se empieza a adaptar y podemos ver mejor lo que hay dentro de la imagen, ¿ya? Otro ejemplo que es muy característico, esto es lo más probable es que lo hayan visto ustedes, uno podría, si ustedes ven, por ejemplo, el gris que está en la letra A y el gris que está en la letra B, ¿ya? En esta imagen, ambos grises son exactamente el mismo nivel de intensidad. Ustedes se van a preguntar y se van a cuestionar que no son los mismos, pero es exactamente el mismo. Si nosotros aislamos cada uno de esos grises, ustedes pueden ver que ambos son exactamente el mismo, ¿ya? Solamente que nuestra percepción visual y nuestro ojo se está adaptando para poder discriminar distintas intensidades de grises por esa sombra que está sobre la letra, ¿ya? Pero si los separamos del objeto, ambos van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, no hay que confiar en nuestra visión cuando estamos trabajando con imágenes de escala de grises. Otra de las cosas que es importante en temas de percepción visual es, si yo les preguntara acá cuántos números 5 hay en esta lista, ¿ya?, de números consecutivos, ¿cuántas veces se repite el número 5? Lo más probable es que se demore, no sé, unos 3 minutos o 2 minutos en leer todos los números 5 de la lista y encontrar el resultado. Pero lo que podemos hacer con el análisis de datos o analizando esta imagen y poder realzar ciertas cosas dentro de la imagen, es hacer cambios de intensidad de contraste. Si yo bajo un poco el contraste de todos los números que no son 5, ustedes pueden ver que ya comienzan a aparecer ciertos detalles y nosotros podemos identificar algunos números 5. Si lo bajo un poco más, ya nuestro ojo puede identificar fácilmente los números 5 que hay dentro de esa imagen. Entonces, este es un concepto de cómo nosotros podemos procesar imágenes, adaptar las imágenes médicas para poder que nuestro ojo empiece a ver cosas que a lo mejor no se ven dentro de la imagen fácil. ¿Bien? Entonces podríamos concluir que esta tiene 24 números 5. Otro punto importante de la percepción visual es que nuestros ojos no pueden discriminar tampoco muchos niveles de intensidad. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo, se ha estudiado que nuestros ojos solamente pueden diferenciar cuando tenemos un solo canal, puede diferenciar hasta 32 niveles de intensidad. Más que eso, para nuestro ojo va a ser exactamente lo mismo, ¿bien? Bajo los 32 niveles de intensidad nosotros podemos encontrar diferencias entre los distintos niveles de intensidad de la imagen, ¿bien? Como bien les dije anteriormente, nosotros podemos ver muy bien colores, pero no podemos ver bien cuando tenemos un solo canal, que es lo típico de las imágenes médicas, que son imágenes de escala de grises, ¿bien? Entonces aquí ustedes pueden ver una imagen que tiene 256 niveles de intensidad, ¿bien?, donde la intensidad más alta corresponde al número 255 y así va bajando hasta la intensidad más baja,
que corresponde al número 0. Acá tenemos otra imagen con 128 niveles de intensidad, con 64 niveles de intensidad y 32 niveles de intensidad. Entonces, si ustedes ven estas 4 imágenes, para nuestro ojo es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero si disminuimos aún más los niveles de intensidad de la imagen en escala de grises, a 16 por ejemplo, ustedes pueden ver que comenzamos a ver ciertas regiones acá que son homogéneas, ya que tienen el mismo nivel de intensidad, por lo tanto comenzamos a discriminar cuántos niveles tiene la imagen, ¿ya? Acá ustedes pueden ver que tiene 8, acá tiene 4 y acá tiene 2 niveles de intensidad, que es una imagen binaria, tiene ceros o unos, ¿ya? Entonces, ¿podemos confiar en nuestro ojo? No podemos confiar en nuestro ojo. También hay otros temas de resolución ahí que también se puede hablar, pero los más importantes son las intensidades, que solamente podemos discriminar hasta 32 niveles de intensidades, y nuestras imágenes médicas, por lo generalmente, tienen 1000, 2000 niveles de intensidades, sobre todo imágenes radio X. Imágenes de resonancia pueden llegar hasta los 600, 700 niveles de intensidades distintos. Entonces, ¿para qué nos va a servir tantos niveles de intensidades si nuestros ojos no los pueden discriminar, ¿ya? Entonces, la idea de esta parte introductoria es que ustedes entiendan que hay ciertos conceptos que hay que conocer antes de meterse al mundo de la imagen médica, porque no siempre podemos ver lo que nosotros estamos tratando de buscar, ¿ya? Entonces ahora les quiero hablar un poco acerca de mis líneas de investigación, principalmente. Yo las dividí aquí en 4 líneas distintas. Una es resonancia magnética, que es lo que me he dedicado, yo creo que los últimos 10, 12 años. Otra tiene que ver con elementos finitos, ¿ya? Que también tiene que ver aplicado a imágenes médicas, por eso también analizamos datos con elementos finitos. Una tercera línea tiene que ver con el procesamiento de imágenes médicas, o PIM, que llaman ellos, y otra tiene que ver con la ciencia de datos y el uso de Machine Learning también en imágenes médicas, ¿no? Entonces, en resonancia magnética, uno de mis intereses principales tiene que ver con resonancia magnética cardíaca, que es a lo que me dedico. ¿Y cuál es la motivación de estudiar o de hacer análisis en imágenes en resonancia magnética cardíaca? Es que las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte, tanto en Chile como a nivel mundial. Y es relevante y también a la vez como bien preocupante, esta estadística que sacó el Instituto Nacional de Estadística entre los años 2016 a 2017. Ellos estiman que para el año 2030 aproximadamente, más de un 70% de la población tenga algún cierto grado de sobrepeso, ¿ya? O sea, ustedes pueden ver aquí, para el año 2030 vamos a tener casi un 40% de la población chilena con sobrepeso, un 31% de la población chilena con un estado obeso, un 3.2% en estado obeso mórbido, ¿ya? Y el problema que tiene esto, principalmente, es que tiene distintas otras patologías asociadas, ¿ya? Una de las principales órganos que se ve afectado es el corazón, ¿ya? Obviamente hay otras patologías como la diabetes, hay otras patologías como la hipertensión arterial, que es muy crítico porque si el paciente tiene hipertensión arterial y no se la trata a tiempo, empiezan a fallar otros órganos que no están adaptados para altas presiones, como son los riñones, que es uno de los principales órganos que fallan. Entonces, esta estadística es bastante crítica y yo creo que va a haber que realizar ciertos protocolos para que la población no llegue a este grado de obesidad, ¿no? Entonces, por eso mi interés de estos años, yo creo que los últimos 10 años me he dedicado a analizar o a estudiar el sistema cardiovascular. Aquí dejé una lámina más o menos de cómo es el funcionamiento de un resonador magnético, que es una de las técnicas de imágenes que más utilizo porque es no invasivo, ¿ya? No necesitamos irradiar al paciente como una tomografía computarizada o un rayo X. Entonces, la resonancia magnética tiene esa flexibilidad que podemos meter voluntarios sin ningún problema porque no se irradia al paciente, es inocuo, ¿okay? Entonces, la resonancia magnética principalmente hace uso de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo, y ustedes saben de que nuestro cuerpo está principalmente compuesto de agua, cerca de un 75% de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno en su estado de equilibrio, por así decirlo, está apuntando en distintas direcciones, ¿ya? El átomo de hidrógeno puede estar apuntando norte, sur, este, oeste, en la dirección que sea.
es como un pequeño imán que está apuntando en una dirección. Entonces, si nosotros metemos al paciente dentro del resonador, estos átomos se van a alinear con respecto al resonador magnético, ¿ya? Porque este resonador magnético es un campo magnético muy grande. Imagínense que el campo magnético de la Tierra es alrededor de 0.5 microtesla. El campo magnético de un resonador magnético clínico es de 1.5 tesla, ¿ya? Por lo tanto, es 60.000 veces más grande que la Tierra, ¿ya? Que el campo magnético de la Tierra. Por eso es importante no ingresar con materiales ferromagnéticos que puedan quedar pegados en el resonador magnético, porque este equipo nunca se apaga, ¿ya? Entonces, estos átomos de hidrógeno van a quedar alineados con el campo magnético principal que está en dirección del tubo que ustedes están viendo acá, y después nosotros lo que vamos a hacer es entregar una señal de radiofrecuencia, ¿ya? Una señal de RF, como una señal de onda de radio, como la que ¿Aló? Sí, te caí. ¿me escuchan? Sí, yo recién te escucho. No sé si el resto, ahí, como que, ahí. Estoy conectado por cable. ¿Alcanzaron a ver esta lámina, no? Sí, estamos viendo justo esa lámina y te quedaste pegado La ahí. anterior, Julio. Ya, Sí. ya. Gracias, Seba. Tú tenés mejor audio que yo, así que mejor. Muchas gracias. Ya, Ya. bien, dale, va. Ya, entonces estaba explicando el tema de la resonancia magnética, cómo funciona, y obviamente aquí eh, una de las principales partes del funcionamiento de la resonancia es utilizar ondas de radiofrecuencia, ¿ya? Entonces, después de que excitamos estos átomos de hidrógeno, nosotros vamos a tener una señal de respuesta, y esa señal de respuesta es leída por el equipo y es reconstruida posteriormente, ¿ya? Entonces aquí lo que estoy mostrando en esta ecuación es la ecuación de la señal de resonancia magnética, ¿ya? Y aquí está la ecuación de cada una de las reconstrucciones de nuestro espacio K, que le podríamos llamar, ¿ya? Entonces esto es lo que recibimos del resonador magnético, y aplicando lo que se llama transformada inversa de Fourier, vamos a reconstruir la imagen original que se va a extraer del resonador, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos obtener? Podemos obtener imágenes tanto estáticas en el tiempo como dinámicas, como las que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y cada una de estas imágenes se puede tratar como datos. Nosotros ya vimos que un voxel de una imagen de resonancia tiene un dato asociado. Por lo tanto, nosotros podríamos utilizar algo tan simple. Se podría hacer una umbralización acá, por ejemplo, decir que todos los datos que son con un valor de intensidad de imagen mayor a un cierto grado, lo haga 1 y el resto 0, entonces de esa forma podemos segmentar fácilmente el ventrículo en esta imagen que ustedes están viendo en la parte derecha. Pero uno puede complejizar esto un poco más, y es una de las cosas que yo hago bastante, que es el uso de un método de adquisición que se llama flujo 4D, ¿ya? O sea, el flujo 4D, uno adquiere un volumen tridimensional del corazón y los grandes vasos, por ejemplo, del tórax. Uno sincroniza esta adquisición con la respiración del paciente, porque es importante que el paciente no se mueva, y también lo sincroniza con el electrocardiograma. Entonces lo que adquiere 4 volúmenes distintos que varían en el tiempo, ¿ya? O sea, una adquisición dinámica, pero de 4 volúmenes, donde 3 de ellos corresponden a la velocidad y uno corresponde a un valor de referencia que es una imagen anatómica, ¿ya? Y lo que obtenemos es algo como lo que ustedes están viendo acá, donde uno puede obtener la anatomía en 3D, puede obtener la velocidad en cada una de las direcciones ortogonales en 3 dimensiones y poder reconstruirla posteriormente. Entonces uno esa misma velocidad la puede reconstruir en 3 dimensiones y ver imágenes como las que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿ya? Esto se adquiere a través de resonancia magnética sin medio contraste y inocuo, y a cualquier paciente se le podría adquirir, ¿ya? Entonces uno puede separar el flujo cardiovascular en la aorta, en la arteria pulmonar, y hacer distintos análisis, que es lo que voy a hablar posteriormente, ¿ya? Entonces esto tiene que ver con resonancia magnética y con las cosas a las cuales me dedico, principalmente que resonancia cardíaca. Igual tengo otros proyectos relacionados con resonancia de cerebro, pero principalmente lo que hago es cardioresonancia.
Entonces, un poco hablando de elementos finitos, uno podría pensar qué es lo que es elemento finito. Elemento finito es un tipo de método numérico que utiliza generalmente en los ingenieros mecánicos, los ingenieros estructurales principalmente, para poder ver y analizar las deformaciones de las distintas estructuras, ¿ya? Entonces, los elementos finitos principalmente tienen la gracia que son robustos a ruido, uno puede representar de forma exacta una geometría, tiene múltiples dominios de interacción, convergencia de la solución numérica, entre otros, ¿ya? O sea, tiene varias particularidades bastante buenas, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo hice en mi doctorado tiene que ver con la aplicación de estas métricas de elementos finitos a imágenes médicas, ¿ya? O sea, estamos tratando de desarrollar métodos de otra área y poder aplicarlos a las imágenes médicas para poder utilizar esos datos. Entonces, los elementos finitos principalmente se basan en elementos o en mallas no estructuradas de elementos finitos, donde estos elementos finitos corresponden a tetraedros. Y estos tetraedros, básicamente lo que hacemos es aproximar o utilizar una función de interpolación, ¿ya? Que es Tn sub a, y está acompañado con el valor de velocidad que es adquirido por resonancia magnética, ¿ya? Entonces nosotros generamos un sistema de poder calcular los gradientes o las derivadas de la velocidad para poder extraer una serie de biomarcadores cardíacos dentro de las imágenes médicas. Y estos gradientes o estas derivadas de la velocidad están representados por esta variable, este n sub a, ¿ya? Que este n sub aj, que es la derivada de esta función n sub a en la dirección j, nos va a permitir calcular finalmente la derivada de la velocidad, que es u y j fem, ¿eh? Entonces después, este proceso, después de hacer una minimización L2 del error cometido por nuestra aproximación, que básicamente esta minimización es súper simple de aplicar, porque una es invertir una matriz y multiplicarla por un vector, ¿ya? Vamos a obtener nuestro vector R, que va a contener todas las derivadas de la velocidad en cada punto de nuestro dominio omega, para todas las direcciones, X y Z, entre otras. Entonces, más adelante les voy a explicar por qué necesitamos estos datos de las derivadas de la velocidad. Otra de las cosas que hice utilizando elementos finitos es estimar la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace principalmente uno la usa para transferencia de calor, donde nosotros tenemos en un dominio condiciones de entrada y condiciones de salida. Entonces, esta transferencia de calor se realiza entre las condiciones de entrada y salida, y lo que esto genera es una distribución lineal en todo el dominio. Y eso nos va a permitir hacer un montón de cosas extra dentro de la geometría, por ejemplo, calcular radio, calcular áreas, calcular diámetros, calcular distancia, entre otras cosas que son relevantes también para los clínicos, ¿ya? Entonces, esta es la famosa ecuación de Laplace que ustedes están viendo. Obviamente, si es una ecuación diferencial, tenemos que dar condiciones iniciales, y finalmente podemos extraer distintos vectores también dentro de esta distribución. Esto lo llamo vectores axiales y estos vectores circunferenciales a la geometría. Entonces, utilizando estas técnicas de elementos finitos, básicamente lo que desarrollé a partir de imágenes médicas, imágenes de flujo 4D, uno puede tener una segmentación, tiene una malla de elementos finitos, extrae todos los datos de velocidad que provienen del resonador, y a partir de esto uno puede aplicar elementos finitos para calcular Laplace, por ejemplo, calcular distintos parámetros geométricos, entre otros, y también calcular una serie de otros biomarcadores, ¿ya? Por ejemplo, la tensión de corte, que es conocido como el Wall Shear Stress, viscosidad del fluido, entre otros parámetros, ¿ya? Que son datos que nosotros también podemos meter posteriormente a un algoritmo de Machine Learning para que aprenda y pueda discriminar cuáles son los parámetros más relevantes, por ejemplo, para una patología en particular, y cuáles no. O sea, nosotros estos biomarcadores, esta serie de datos que calculamos, nosotros podríamos decirle a un clínico: enfócate en estos biomarcadores porque son relevantes para esta patología en particular, ¿no? Y voy a mostrarle algunas publicaciones que tenemos al respecto. Entonces, en temas de cuantificación de elementos finitos, tengo una serie de publicaciones que hablan de el uso de estas métricas y de estos desarrollos en datos de resonancia magnética. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto. Este tiene que ver, una de las últimas publicaciones que hicimos acerca del impacto que tiene la curvatura del arco aórtico en algunos parámetros de hemodinámico, ¿ya? En pacientes con transposición de las grandes arterias, ¿ya? Después de, obviamente, la operación que se realiza, que se llama operación de switch arterial, ¿ya? Los pacientes con transposición de las grandes arterias, que la aorta, que debería estar en el ventrículo izquierdo,
estos pacientes nacen con la aorta conectada al ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo. Entonces, lo que hay que hacer es cortarlo, bypasearlo, ponerlo uno al lado de otro y poder reconectarlo nuevamente. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden ver acá que esta es una configuración que está errada. ¿Bien? Entonces, lo que se hace en la operación es que se cambia la posición de la aorta y se cambia la posición de la arteria pulmonar en estos pacientes, y lo que genera a futuro es una dilatación de la raíz aórtica, que es esta zona que estoy marcando acá. Entonces, cualquier dilatación de cualquier vaso dentro del cuerpo es bastante crítico, ¿ya? Porque va a llegar a algún momento que se puede romper, ¿ya? Entonces la idea de esto es poder estimar o predecir a lo mejor cuál es el parámetro más relevante que nos podría entregar información acerca de cuándo se va a romper, ¿ya? Entonces el mismo procedimiento, nosotros a partir de la imagen generamos la segmentación, extraemos la información de la velocidad de resonancia magnética, utilizamos elementos finitos para poder cuantificar una serie de parámetros, incluso parámetros geométricos como el diámetro y la curvatura, y lo vamos a analizar en la aorta ascendente en distintos segmentos, tanto del grupo con transposición de las grandes arterias como del grupo control que no tiene transposición de las grandes arterias. Ya, esto es una colaboración con un hospital en Francia, que es el Necker Hospital, y en este caso contamos con 15 pacientes jóvenes con transposición de las grandes arterias, operadas obviamente, y 8 grupo control, ¿ya? Y aquí obviamente uno puede hacer distintos análisis estadísticos descriptivos para poder ver cuáles son las variables que tienen diferencias significativas entre ambos grupos, que esta es como la parte inicial, parte clínica, ¿ya? Pero si vamos a la parte un poco más de análisis de los parámetros, podemos ver que hay parámetros bastante relevantes, por ejemplo, la tensión de corte circunferencial, que es este parámetro que estoy mostrando acá, tiene una diferencia notable con respecto al grupo control. O sea, podría ser un parámetro relevante para poder discriminar a estos pacientes y evaluar la evolución del paciente, ¿ya? La excentricidad también es otro parámetro que tiene que ver con la excentricidad del flujo, qué tan desplazado está el flujo con respecto al centro del vaso. También es otro parámetro bastante relevante de analizar y que nos permite discriminar bastante bien entre un grupo control y un grupo de pacientes. Y este parámetro que ustedes están viendo acá es la curvatura del arco. Y también encontramos que otros parámetros como la disipación viscosa, pérdida de energía, entre otros parámetros relacionados con el flujo, también eran relevantes y pueden servir como de apoyo diagnóstico al médico futuro para poder entregar alguna solución diagnóstica y evaluar la evolución del tratamiento de este paciente. Otro approach bastante similar, que este paper que salió este año acerca de caracterización hemodinámica de pacientes con válvula aórtica bicúspide, ¿ya? Hicimos algo muy parecido, en donde evaluamos una patología que es una dilatación de la aorta ascendente, que en la válvula aórtica se divide normalmente en 3 zonas, y acá hay 2 de esas zonas que están fusionadas, por lo tanto hay mucho flujo que está saliendo del ventrículo izquierdo, y eso hace que se dilate la aorta ascendente y esta empiece a un punto en que se llega a romper, ¿ya? Entonces también hicimos un estudio descriptivo de esto, en donde separamos en distintos segmentos la geometría, analizamos también los parámetros hemodinámicos que calculamos, los biomarcadores cardiovasculares, y nos dimos cuenta que habían biomarcadores relevantes, que son los que ustedes están viendo acá, en donde tenemos el diámetro, que es el típico que usan los clínicos, simplemente evalúan el diámetro, pero aparte podemos utilizar un biomarcador que se llama circulación, ¿ya? Que es la circulación del fluido. En 3 dimensiones nosotros mapeamos la circulación a lo largo de todo el vaso, entonces ustedes pueden ver que este parámetro de circulación discrimina bastante bien entre los pacientes, independientemente del grado de dilatación del paciente, y el voluntario sano, ¿no? Estos 2 de acá son pacientes con distintos grados de dilatación, y acá está el voluntario sano. O sea, la circulación es un parámetro bastante relevante a analizar en este grupo de pacientes, y nos podría entregar una información cuantitativa de cómo va evolucionando la progresión o la dilatación de la zona de la aorta ascendente que obviamente está viéndose afectada, ¿ya? Y otra gracia que tiene este parámetro que nos dimos cuenta es que no solamente podemos evaluar la dirección del fluido, sino que también saber si está rotando en dirección del sentido de la aguja del reloj o en contra del sentido de la aguja del reloj, como ustedes lo pueden ver acá. O sea, cuando está en dirección positiva, tiene un valor positivo, y cuando está en dirección negativa, tiene valores negativos, ¿ya? Que también es bueno para poder discriminar entre pacientes. Un poco de procesamiento de imágenes. Acá me voy a enfocar en un estudio que sacamos también hace poco, el año 2021, que tiene que ver
En pacientes con disección aórtica, acá no calculamos parámetros hemodinámicos, sino que estamos calculando presión. Entonces, con procesamiento de imágenes lo que hicimos es tomar una imagen de angiografía obtenida por resonancia magnética, que es lo que ustedes están viendo acá en la parte superior. Esta imagen la registramos con un registro rígido, con la imagen de 4D Flow, o de flujo 4D. Después generamos las segmentaciones respectivas del lumen falso y del lumen verdadero, que es lo que está dentro de la aorta. Y ustedes pueden ver acá que hay distintos tipos de patología en estos pacientes con disección. Y lo que ocurre es que la arteria aorta se divide, ¿ya? Y empieza a haber un lumen falso que se empieza a dilatar y llega a romperse en algún momento, ¿ya? Entonces, nosotros podemos analizar estos datos y podemos evaluar parámetros, por ejemplo, calcular la presión, calcular la fracción de eyección, entre otros, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver acá que este es el lumen verdadero de este paciente, que es un paciente que tiene un crecimiento inestable, o sea, que está creciendo o se está dilatando muy rápido en 2 años, que es donde se mide este crecimiento. Entonces, ustedes pueden ver que el chorro de sangre, el jet de sangre sale hacia el lumen falso y choca con la pared, y esto hace que esa pared se empiece a dilatar aún más, ¿ya? Y esta es una disección más o menos estable, de que no hay mucha variabilidad en 2 años, por lo tanto este paciente puede seguir viviendo y puede no ser operado, ¿okay? Entonces aquí teníamos una corte de 12 pacientes con disección tipo E, teníamos imágenes de angiografía por resonancia magnética e imágenes de flujo 4D, ¿no? Y este es el tipo de patología en donde tenemos un lumen verdadero y un lumen falso, que es lo que se comienza a dilatar y se rompe en algún momento, y estos pacientes simplemente fallecen porque no puedes controlar. Tendrías que operarlo inmediatamente, pero es muy difícil rescatarlo cuando esto ya se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? De que el crecimiento ya está relacionado con estos 3 parámetros, ¿ya? Cuando no crece, no hay crecimiento, nosotros tenemos esta situación, o sea, tenemos una presión relativa que tiene una cierta amplitud, tenemos una tasa de aceleración de la velocidad dentro del lumen falso que tiene esta forma a lo largo del tiempo, y tenemos un flujo que tiene esta forma. Pero cuando existe un crecimiento leve, lo que ocurre es que el flujo, pues, la parte positiva del flujo, empieza a disminuir y empieza a aumentar la parte negativa. O sea, esto quiere decir que hay más flujo que sale del lumen falso y se devuelve hacia la aorta, ¿no? Y mientras más crece, ustedes pueden ver que tenemos una parte negativa que empieza a aumentar, ¿no? Cuando analizamos el parámetro de aceleración, que esto se llama Maximum Systolic Deceleration Rate en inglés, ustedes pueden ver que la aceleración empieza a ser una pendiente mucho más pronunciada mientras más rápido el crecimiento o la dilatación de este paciente. Y la presión, cuando más rápido es la dilatación, empieza a disminuir esta presión relativa. Entonces son parámetros clínicos que son relevantes para poder diagnosticar a este tipo de pacientes. Y los últimos estudios que les quería comentar tienen que ver con ciencia de datos, análisis de datos y técnicas de machine learning principalmente. Este es un estudio que tenemos un FONDEF con unos colegas acá en la Universidad del Paraíso, se llama FONDEF Mamay, en donde estamos trabajando con el CEMIM en Santiago. Estamos tratando de desarrollar sistemas predictivos de priorización de exámenes de mamografía. Contamos con una base de datos cerca de 15.000 exámenes, por lo tanto una base de datos bastante grande, donde cada examen contiene 4 imágenes distintas. Y ustedes pueden ver acá que cada uno de los exámenes contiene 4 vistas, que son las vistas estándar, medio lateral oblicuo y cráneo caudal, ¿no? Entonces lo que hicimos acá en este protocolo es que desarrollamos distintas métricas de enmascaramiento automático. Entonces ustedes pueden ver acá que estas son las imágenes, automáticamente podemos enmascarar estas imágenes, cambiar su resolución a una resolución estándar que va a ir después a un algoritmo de red convolucional, ¿no? Después aplicamos acá técnicas de claje, que básicamente el claje lo que hace es cambiar el contraste y estandarizar un poco el contraste entre todas las imágenes. Después, con una red convolucional UNet, que es la clásica red de segmentación, vamos a extraer información que no es útil, por ejemplo, la extracción del músculo pectoral, que es lo que ustedes están viendo acá en la parte superior. Esto se extrae de la imagen. Y después, a partir de procesamiento de imágenes, utilizando técnicas, por ejemplo, operadores morfológicos, podemos enfocarnos solamente en la región que normalmente ven los radiólogos. Los radiólogos no ven toda la mama porque en realidad no les interesa esta parte superior, no tenemos casi tejido mamario, por lo tanto, esta parte superior no es tan relevante. Y los radiólogos se enfocan solamente en esta zona, en la que está demarcada por verde, y a partir de técnicas de procesamiento de imágenes podemos llegar a detectar exactamente la zona en la que el radiólogo se enfoca. Entonces eso después nosotros se los damos a
técnicas de redes convolucionales, o podemos utilizar también técnicas de Machine Learning, por ejemplo, Random Forest, Super Vector Machine, si extraemos parámetros desde estas imágenes, por ejemplo, parámetros descriptivos como el promedio de presión estándar, varianza, entre otras cosas que se pueden extraer, y podemos clasificarlo, ¿ya? Una de las gracias de esto es poder clasificar pacientes que necesitan un diagnóstico uniforme rápido, y pacientes que no necesitan un diagnóstico uniforme rápido porque en realidad no tienen nada dentro de la imagen que hayamos detectado, ¿ya? Entonces, la idea de este proyecto es poder realizar un sistema de priorización de exámenes inicialmente, y poder priorizar los exámenes que son que necesitan un diagnóstico más rápido. Otra del uso del Machine Learning, como ya les dije, es que este paper ya está publicado, que tiene que ver con identificador de biomarcadores. Aquí cambié el título, estaba en inglés, lo cambié a español, pero si ustedes lo quisieran buscar, pueden buscarlo por el nombre y lo traducen a inglés, ¿ya? Entonces, la idea de esto es poder, en el mismo grupo de pacientes con válvula bicúspide que tenemos, Pamela Franco de la Universidad Católica, con otro colaborador que es Sergio Uribe, que colaboramos en varios proyectos en conjunto, desarrollaron esta métrica a partir de datos de BAB, ya que eran estos válvulas bicúspides, pacientes con válvula bicúspide dilatado, y la idea es poder ver cuáles son los parámetros más relevantes, ya que me puede explicar la diferenciación entre grupos de BAB y también entre grupos de pacientes con válvula bicúspide y control, ¿ya? ¿Por qué es relevante? Porque nosotros no solamente necesitamos identificar si el paciente se diferencia con el control, sino que también entre grupos de BAB también es importante, porque tenemos pacientes con válvula bicúspide que están dilatados, pacientes que no están dilatados, pacientes que tienen una progresión más rápida, una progresión de la dilatación más lenta. Entonces siempre es relevante clínicamente tratar de diferenciar. Entonces, para esto se utilizaron distintas técnicas de Machine Learning. Ya se hizo, en este caso se extrajeron 17 parámetros de hemodinámica, que son los parámetros que ustedes están viendo acá. Se hizo un feature selection y se diseñaron distintos clasificadores, ¿ya? KNN5, KNN7, entre otros, LDA, etc. Y después, a partir de estos clasificadores, se hizo la extracción de los features seleccionados, se hizo cross-validation, y obviamente después se extrajo el output, ¿ya? Y finalmente, parámetros relevantes como simplemente saber la dirección de la velocidad. En este grupo de pacientes es relevante. También tenemos el backward velocity, que tiene que ver con la velocidad que retrocede hacia el ventrículo, entre otros parámetros resultaron ser relevantes en este grupo de pacientes. Otra de las cosas que desarrolló uno de mis alumnos de magíster acá en la Universidad de Valparaíso tiene que ver con un desarrollo de un framework basado en redes convolucionales para poder segmentar de forma automática el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y también el miocardio, ¿ya? Y lo comparamos también con algo que había, un framework, un software, que es distribuido por Siemens, que también hace el mismo trabajo, que es segmentar ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y nos dimos cuenta que podemos tener una segmentación mucho mejor utilizando una red convolucional tipo UNet, ya que fue modificada. Esto es una ResNet, si no me equivoco, no recuerdo el número de la ResNet, pero está basado en una UNet principalmente. Otro de los proyectos que también está en conjunto con la Universidad Católica tiene que ver con el reformateo automático de los datos de imágenes de 4D-Flow. La idea es que cuando uno analiza estos datos de flujo 4D, el clínico lo que tiene que hacer es generar planos para poder evaluar los flujos en distintas posiciones. Entonces la idea de este proyecto es poder generar esos planos de forma automática, utilizando algoritmos de reforzamiento con aprendizaje reforzado continuo, ¿ya? Aquí Javier Vival, que es el estudiante de magíster en esa época, ya está en su doctorado, desarrolló una red neuronal, ¿ya? Que básicamente lo que hace esta red es poder indicarle en base a parámetros, por ejemplo, del centro del plano más un vector, ir buscando cuál es el mejor plano que se parece a este plano original, ¿ya? Que fue entrenado la red, ¿ya? Y funciona relativamente bien. Podemos identificar los planos principales, por ejemplo, la arteria pulmonar, o podemos identificar cuál es la aorta ascendente, cuál es el arco aórtico, entre otros. Y esas son todos los proyectos. Tenemos otros proyectos andando en otras áreas, pero no venían aquí al caso porque estamos enfocados en imágenes médicas. Así que cualquier duda, consulta, también me pueden escribir si es que no tienen preguntas. Eso. Julio, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha mejor o no? ¿Se escucha bien? Sí, te Ya, escucho. perfecto.
muchas gracias, la presentación estaba súper completa, súper interesante, y hartas cosas que a muchos quisiéramos ahondar, sobre todo en los modelos asociados a redes convolucionales, a lo que mencionaste, Random Forest, hay hartas cosas bueno, que también bajar y explicar, pero Claro. está súper motivante. Mira, tengo unas preguntas en el chat, a No hay ver problema. si ahí te las voy a ir mencionando. Dice, ¿estas técnicas están siendo usadas por médicos como complemento para diagnosticar? O sea, dado que son tantas y que tienen múltiples, me imagino, utilidades. Sí, sí, mira, una de las ventajas que, bueno, en los últimos años yo he participado en muchas conferencias, entonces con todas estas métricas que desarrollé, siempre mi intención no fue desarrollar software comerciales, ¿ya? Entonces lo que hice es empaquetar esto dentro de un software de investigación que es MATLAB, ¿ya? Ujú. Entonces desarrollé una interfaz gráfica de MATLAB que básicamente la usan en distintos centros de investigaciones. Entonces eso te abre un montón de puertas porque hay mucha gente utilizándola, ¿ya? Sobre todo gente clínica que no se maneja mucho en la parte técnica, entonces a ellos les gusta usar software y descargar la imagen y analizar datos. Entonces sí la están usando sobre todo en Europa y en Estados Unidos principalmente. Perfecto. Está, o sea, totalmente académico, nada de No, business. no, no, Business. no. A ver, sí, como te digo, mira, el, 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 lo i- mi forma de pensar es que la idea es establecer redes de colaboración. Entonces, qué mejor forma de dejar esto abierto a la comunidad y que lo pueda usar. De hecho, en el GitHub ustedes pueden buscar información, ahí está la aplicación. Entonces, la idea es que la comunidad lo pueda usar y si ellos quieren realizar algún análisis y cosas, lo puedan hacer sin ningún problema. Porque si empiezan a hacer negocios, ya, yo me he dado cuenta que todas estas empresas que venden software comerciales no les va muy bien porque lo único que se los pueden comprar es Estados Unidos, Europa y ya el resto de los países quedan fuera. Claro. O Entonces sea, no sí, hay- claro, efectivamente el desarrollo es a tal sí, punto que, porque una de las preguntas también va asociada a eso, que dado como para hacer el hilo, dado este poder de estos software o de estos modelos que son de Machine Learning, uno podría pensar que en el futuro, no sé, cercano, quizá un radiólogo no tiene un poder importante, o sea, en el fondo que se podría reemplazar ese radiólogo. En realidad eh, sería todo... sí, ah, eso es, sí, entiendo tu pregunta. Igual yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto. Ese es como un concepto que por lo general la gente que no ha trabajado con clínico o que ingenieros de otra área siempre tienden como a tratar de automatizar las cosas, pero siempre, porque yo tengo muchos amigos radiólogos, entonces entiendo el que hay que contexto. cuidar hay que cuidar al No, no, amigo. o sea, hablo con No, ellos mentira, también de broma, estos temas broma. y claro, la idea es que todas estas herramientas sirvan de apoyo al diagnóstico, no reemplazar a nadie, sea un radiólogo, sea un médico, sea un enfermero. Entonces, lo que tenemos que desarrollar y todas las herramientas que nosotros vayamos a aplicar clínicamente tienen que ser de apoyo diagnóstico, ese es el enfoque, porque uno no puede llegar y vender algo que, no sé, va a llegar a una clínica y va a llegar como diciendo, no, este software puede reemplazar a los radiólogos, no te van a pescar, porque Claro, o no sea, interesa. obvio, ¿no? Pero en el fondo tienes estadística que diga que esto ha ayudado a ver otras Sí, sí, cosas. el tema, por ejemplo, de mamografía, nos dimos cuenta que hay hartas cosas publicadas de acuerdo a que muchos radiólogos, eh, hay como un 80% de precisión de los radiólogos, el otro 20% son errores de que se equivocan en el diagnóstico. Entonces, estas técnicas lo que nos podrían permitir es poder aumentar un poquitito ese 80 y que llegue a 90, por ejemplo, 95, no vamos a llegar al 100%, no podemos pensar que vamos a llegar al 100%, pero que pueda subir esta precisión y ayudar a diagnosticar cierta patología que a lo mejor al radiólogo se le pasó, ¿ya? Pero Claro, no hay que enfocarse en hacerlo automatizado. Por ejemplo, otra de las líneas que estamos haciendo es tratar de generar informes o autorreportes de forma automática, pero siempre en base a la aprobación del radiólogo. O sea, que este informe se genere de forma automática a partir de una imagen, pero que el radiólogo después lo lea y vea si está de acuerdo con lo que se escribió, porque así le facilitamos un poco la vida. claro, claro. Es que ahí hay voy a seguir con las Ujú. preguntas, pero yo siempre tengo una discusión y a mis alumnos también les digo lo mismo, como en el fondo estos modelos no es como que son, o sea, son automáticos y hacen predicción,
pero siempre tiene que haber un respaldo o un aliado que es el experto. Exacto, Eh, exacto. hay otra academia que dice que no, hay otra academia que dice que esto es, Claro. y el experto, es como que el experto hace la clasificación si está bien o mal, pero en realidad el algoritmo es el Claro, que funciona. So, por eso claro, te preguntaba claro, pues eso. pero ahí con respecto a lo que acabas de mencionar, te creo cuando es algún entrenamiento que no supervisado. Pero todos los entrenamientos supervisados van a necesitar un dato de un experto, que es el que te clasificó las imágenes. Así que no puedes dejar el experto de lado, porque, Exactamente, porque al final es el que toma la decisión. exactamente. Es que no, no es magia esto, para Exacto. que se quede como que, claro, no, no es magia. O sea, Claro, es automático, exacto. pero Y ahí estamos también apuntando a todo lo que es explicabilidad, hoy en día está muy en boca esto de la explicabilidad de los algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, y tratar de que esto no sea tan una caja negra. claro, es que sí, pues hay un movimiento. No me voy a adueñar de las preguntas, así que voy a seguir con la pregunta porque está Eh, súper interesante. Mira, después dice, el resto de las charlas has mencionado que una dificultad para evaluar los modelos es la falta de muestra. No se veía muy facial, que eran, ya me sorprendió, 3N, un N de 3 o de 6, Ujú. que anteriormente, por ejemplo, el martes, Ricardo Flores, que presentó predicción de la depresión, Ujú. él hizo 100 encuestas, o al menos en mi perspectiva, son poquitos datos, sobre todo para ocupar Sí, estos modelos tan grandes. En tu caso, al sí, parecer no se ve ese problema, o sí igual. sí, mira, hay mucho publicado de temas de segmentación en datos de flujo 4D, por ejemplo, Ujú. pero los temas de segmentación publicados con técnicas de Deep Learning, hay como 2 o 3 grupos fuertes internacionalmente y que cuentan con miles de datos. O sea, tú veis los papers y dice 1500 datos, 1600 pacientes, 700 pacientes. Entonces, si te das cuenta, hoy en día Kaggle, por ejemplo, que esta página web de Sí, muchos exacto. temas de análisis, está apuntando a que tú puedas generar algoritmos de Deep Learning con pocos datos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora con un alumno de doctorado acá es tratar de desarrollar algoritmos que contamos con un grupo acotado de 20 a 25 datos y tratar de desarrollar técnicas de segmentación basadas en esos 20 a 25 datos y no en 700 datos. Eh, en los temas de mamografía no tenemos problema porque tenemos casi 16.000 datos, 16.000 exámenes, o sea, eso lo multiplica por 4 y esa es la cantidad de imágenes. En temas Claro. de flujo 4D, sí tenemos algunos problemas porque nuestras bases de datos son más pequeñas que los grupos internacionales, pero estamos tratando de desarrollar algoritmos que sean un poco más robustos con pocos datos. Y han salido varios papers últimamente que lo que hacen es utilizar poquitos datos para poder extraer información cuantitativa de la imagen. En el fondo, el modelo Machine Learning acá, claro, el que procesa la imagen, Mm, pero claro, yo sigo como, voy a seguir insistiendo, 16.000 datos para la promesa de estos modelos, es como en el fondo, cuando alguien te dice, un alumno te dice, oye, pero ¿cuánto es hartos datos? Yo siempre digo, claro, todos los que puedas, pero si exacto, vamos acá, a esta área, claro, 16.000 datos es como, uno sigue teniendo la perspectiva de que es poco, pero en esta área, por ejemplo, en medicina, es eh, harto, porque tú me es estás harto, diciendo que es es harto, harto. es harto, es harto, es harto. En datos de resonancia, por lo generalmente uno generalmente trabaja con poco, a no ser que sea un centro de investigación grande, como te digo, que son estos 3 grupos fuertes, que tienen 700, 1000 y tantos datos, pero nosotros por lo menos contamos, el grupo máximo de controles que tenemos son como 50. Ya, Entonces, y ahí excluye pacientes, que los pacientes deben ser como 30 de cada patología máximo, entonces no tenemos tantos datos como para poder entrenar una red muy grande. Entonces estamos apuntando a tratar de entrenar redes que utilicen pocos datos y hacer cross-validation y una serie de otras cosas que se pueden hacer para poder trabajar con pocos datos. perfecto. Solo punto como para que Ujú. entienda, o que todos en la audiencia entiendan que en el fondo decir por qué pedimos hartos datos, porque es como, yo les digo, los mando a comprar pan, y les digo ejemplo, los mando a comprar pan y ustedes en vez de ir caminando van con el Ferrari a comprar pan. Entonces, Claro, en el fondo, el máquina, estos algoritmos poderosos, se supone que tienen que usar para procesar cosas que se requieran claro, exacto. como eso. O si lo Exacto. quieren ver más, como que si yo tengo un gran computador y solo ocupo Word y PPT, Sí, sí, como que sí. en el Nosotros fondo se generalmente sí, usamos un computador que está en la Católica en Santiago con mis colaboradores,
que tiene 5 o 6 tarjetas de video RTX 8000, si no me equivoco, que son como de 50 GB cada César, una. pero poderoso. Entonces Sí. hay harto grupo ahí trabajando en ese computador. Sí. Mira, tengo otra pregunta que, Sí. que es más específica. Dice, ¿qué características debe tener el resonador magnético? Mencionaste 1.5T, no Sí. sé la Tesla. unidad, Tesla, pero en las imágenes salía que era 3. Sí, hay algunos grupos, hay 2 tipos de resonadores clínicos, que son los de 1.5, 3 Tesla y 3 Tesla. Son los que se usan clínicamente. Es como que te comprara una casa de 600 millones y la otra de 1.200 millones. Entonces, lo que va a cambiar entre ambos equipos es la cantidad de señal que tú vas a poder obtener. Para temas de cardio no varía mucho. Para temas más de cerebro sí varía bastante. O sea, un 3 Tesla obtiene más señal que en un 1.5. Pero ahora en el Fondo Equip que nos adjudicamos con la Universidad Católica, que el equipo se instaló allá, porque yo era el liderado, se compró un equipo de 0.5 Tesla, ¿ya? O sea, de menor teslaje, porque para allá estamos apuntando. O sea, la ideal es que podamos desarrollar secuencias de adquisición de imágenes en resonadores de bajo campo, que son más baratos y pueden ser más accesibles para el resto de los hospitales públicos dentro del país. Entonces, la investigación en resonancia magnética está apuntando ahora a bajo teslaje. De hecho, un tiempo en los años 2005, 2007, que empezaron a apuntar a altos telajes, empezaron a 7 telas y un poco más de 7 telas. Y claro, el problema es que para generar un resonador de 7 telas tiene que tener un fondo, o sea, donde meten al paciente es como de 2 metros. Entonces, ahí sí que la claustrofobia es un poco brutal. No, complicado. Entonces, complicado. Los de 1.5 y 3 telas generalmente tienen como 1,5 metros, entonces igual tú no te sientes tan claustrofóbico adentro, pero en 7 telas sí. Y por eso no les fue bien y ahora están apuntando a menor telaje. Ah. Y tú mencionaste lo de preguntas, así como, mencionaste que el hospital, o sea, al menos en la entidad pública, esto, yo te dije los médicos, pero de nivel general, pero esto está ocupando esta tecnología o estas herramientas nuevas, por Sí, ejemplo, en los hospitales públicos. sí, el tema de cardioresonancia lo estamos haciendo harto en el Sotero del Río en Santiago, Ah, buenísimo. porque ahí, bueno, tengo mis amigos que son especialistas en cardio y también llegaron unos cardiólogos extranjeros que también están trabajando ahí, pero la idea es que se masifique a otras unidades. Por ejemplo, el FRICE acá en Viña del Mar es referente nacional en cardio, pero no hace cardio-resonancia, sino que hace cardio-CT, porque es más rápido, más fácil. Entonces, tú para cardio-resonancia tienes que entrenar a un tecnólogo médico que pueda escribir los planos de corte distintos, porque no es tan simple. Entonces, no hay mucho tecnólogo médico entrenado en cardio. Entonces, Mira. por eso también no se hace mucho de forma regular. Ah, mira. No hay más preguntas de la audiencia. No sé si Sebastián parece que quiere hacer una pregunta. Oye, sí, Julio, ¿cómo estáis, Julio? ¿Tú sabes? Bien, oye, yo desde mi completa ignorancia, tomando el último punto que tomaste, los mismos algoritmos ahora, o los desarrollos del algoritmo, las mejoras, ¿te ayudan como a ocupar un resonador más pequeño? Y eso como ser más eficiente en los recursos. Exactamente, de hecho el resonador 0.5 Tesla, que es un resonador de Siemens, y ese resonador para poder reconstruir las imágenes hace uso de algoritmos de inteligencia artificial, porque tiene que adquirir menos datos, menor señal, porque es un campo magnético más bajo, por lo tanto para aumentar la señal de tu imagen de salida está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para poder reconstruir. O sea, entonces, una parte son como los algoritmos que te ayudan como al diagnóstico, a procesar la imagen y todo, y también algoritmos que te ayudan a la eficiencia del equipo. los recursos, del equipo. Claro. Perfecto. Sí. Ya. Hay estas cosas ahí que se puede jugar en resonancia, así que es bien flexible y la gracia es que Sí, es todo un mundo, como todo. Puedes meter voluntarios porque no es inocuo, entonces tú puedes acceder y ver la anatomía del voluntario y no emite radiación. Entonces eso es bueno. Ah, perfecto. Buenísimo. Sí. ¿Se va a decir otra cosa? No, esa era mi pregunta. Ah, ya. No. Queremos agradecerte, Julio. Muy buena presentación, excelente. Nos queda, al menos a mí me quedaron muchas preguntas ahí, pero no quiero unificar la charla, pero... Cualquier cosa, sí, les mando mi correo. Sí, y ahí, de nuevo, la UTEM está súper a disposición. Estamos haciendo estas charlas, bueno, este año de la tercera versión de la Olimpiada y esperamos que el próximo año podamos seguir. La idea es traer esto, porque vamos
transmitir el conocimiento, que sepan las nuevas tendencias. Exacto. En medicina hay un montón de cosas que se desconocen, y lo que nos trajiste hoy día es como darle un pie para darnos la Excelente. inquietud de ir revisando. Así que Sí, te hay hartas agradezco, cosas que se pueden hacer. Sí. agradezco la participación. Así No, de que nada. también a la audiencia, al moderador Amaru, que no alcancé a agradecerle la última charla, y a Roxana, que no está, pero muchas gracias por todo, por toda la participación de todos. Espero que el próximo año nos sigan apoyando. Y Julio, ahí estamos en contacto, porque de verdad quedé muy encantada con la presentación. Así que gracias, Excelente. Sebas, también a todos. Muchas gracias, que Cuídense. tengan Muchas buen día. gracias a todos. Que Cuídense estén muy bien. todos. Muchas Chao, Julio, gracias. gracias. Chao, chao.